¿Qué tal? Buenas tardes. Recién terminamos la reunión, la cuarta reunión digital, virtual, a distancia, de la Junta de Coordinación Política. Estuvieron todos, coordinadores y coordinadoras de los grupos parlamentarios. Se lograron varios acuerdos. Uno, ya en los próximos días concretar la entrega de insumos, materiales o recursos en efectivo al INSABI que el Senado donó de 250 millones de pesos. Sobre todo en estos momentos de emergencia, en estos momentos en los que se requiere todo el respaldo y la solidaridad de todos para hacer efectivo este combate y ser eficaz este combate a este poderoso adversario, enemigo. Aquí sí es un enemigo de la salud pública. El segundo tema que tratamos fue el tema del periodo extraordinario de sesiones. La presidenta de la Cámara de Senadores, Mónica Fernández, presentó su informe y también nos indicó que se había decidido convocar a periodo extraordinario el próximo viernes, es decir, mañana a las 12 del día. En razón de que hoy, día último, hasta las 12 de la noche, concluye el periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. Entonces decidimos que fuera mañana a las 12 del día. Se confirmó. Y mañana mismo se planteará primero la instalación formal, la mesa directiva, su elección y probablemente en la sesión se plantee el periodo extraordinario de sesiones para la aprobación de la iniciativa de ley que enviara el jueves pasado el presidente de la República para modificar algunos artículos de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. En ella se exploraron distintos capítulos. No dejo de comentar que el bloque, fundamentalmente bloque opositor, fundamentalmente el PRI, el PAN, MC y PRD, no están de acuerdo con la iniciativa. Ya han adelantado que votarán en contra de esta iniciativa tal como está. Sin embargo, se explorará y se tratará de enriquecer o modificar. La posición de la mayoría legislativa fue en estos momentos no fijar posición, porque es responsabilidad de la Cámara de Diputados, una vez que nos llegue en su momento procesal oportuno, definiremos y fijaremos una posición política respecto a la iniciativa, pero hasta en tanto no sea aprobada por la Cámara de Diputados en periodo extraordinario. Y se comentó, también se insistió por el senador Dante Delgado y los tres grupos parlamentarios que conforman este bloque, la minoría legislativa, que se insistió en que se pueda aprobar un acuerdo nacional, convocar al presidente, a los poderes para un gran acuerdo nacional de emergencia contra las secuelas económicas que va a generar el tema
relativo al COVID-19. También se discutió, en este tema no se acordó simplemente la posibilidad del acuerdo, ofrecí consultarlo con el grupo parlamentario y determinar que lo que procede. El acompañamiento del presidente es correcto, la confianza al presidente es correcta. Y nosotros hemos dicho, la mayoría legislativa, que acompañaremos al presidente en el diseño y en la puesta en marcha de planes económicos, porque esa es su facultad. Esa es la función para el cual la Constitución le encomienda y le encarga al Ejecutivo Federal. Es indivisible, es un solo cuerpo, el Presidente de la República, y ahí descansa el Poder Ejecutivo Federal. Fue una discusión por momentos álgida, difícil, polarizada, normal. Yo diría que se inscribe en un momento normal de dificultad económica y de dificultad sanitaria, donde los grupos políticos, los partidos políticos, los grupos parlamentarios tienen su opinión respecto de lo que se está llevando a cabo y respecto de cómo se está enfrentando la pandemia del coronavirus, COVID-19. Entonces, sin embargo, se mantuvo el respeto, el diálogo, se mantuvo una actitud sensata de todos y de todas, sin renunciar a su posicionamiento político, que repito, me parece normal. Nos volveremos a reunir, vamos a ver qué sucede mañana a las 12 del día, que tendrá verificativo la instalación de la comisión permanente, y esta ya cubre el receso del Congreso de la Unión. Como ustedes saben, son 18 diputados, 17 senadores, para hacer un total de 37. Los únicos que conforman esta comisión permanente, que actúa como representante del Congreso en periodo de receso. Mañana se instalarán y mañana tendrán la posibilidad de tener los primeros acuerdos. ¿Cuáles son los primeros acuerdos de la mesa directiva? Primero, instalarse. Segundo, nombrar mesa directiva, que hoy le corresponde presidir al Senado, es decir, la presidenta será la presidenta del Senado, Mónica Fernández, será la presidenta de la permanente en este periodo. Y mañana se podrán nombrar las 3 comisiones, primera, segunda y tercera, para atender los asuntos que le lleguen. Y probablemente pueda discutirse y aprobarse en su caso, el periodo extraordinario para discutir y para aprobar en su caso la iniciativa enviada por el presidente u otros temas que decida la propia permanente. Esto es, en términos generales, lo que platicamos el día de hoy. Ahora les voy a comentar sobre los temas, más bien las preguntas que me han hecho. Aquí las tengo, todas las preguntas que me hicieron llegar, se las voy a estar respondiendo a cada uno de los representantes de los medios de comunicación. Les vuelvo a insistir que si alguno, aunque estoy a distancia, si quieren tengamos reuniones de conferencia. He estado respondiendo individualmente, pero si en alguna ocasión necesitan de alguna posición, alguna respuesta, alguna pregunta, siempre estaré a la disposición. Víctor Mayen es el primero que hace las preguntas de esta conferencia. La iniciativa del presidente que modifique el manejo del presupuesto, dada la coyuntura, ¿pasará fast track en el Senado o será obligado un proceso de reflexión y análisis? ¿La reforma es absolutista?, pregunta él. ¿Pretende darle facultades discrecionales al presidente? La iniciativa yo la he revisado de manera seria. Yo creo que como está planteada
no podría tener una suerte afortunada. Es decir, creo que tendrá que modificarse para que quede muy claro el equilibrio de poderes y el papel del Congreso, en este caso de la Cámara de Diputados, que tiene la facultad exclusiva. No es una reforma, es una iniciativa, no la considero absolutista, creo que en el Ejecutivo están planteando esta iniciativa con el interés de asignar recursos extraordinarios para enfrentar la pandemia. Pudo haber tomado dos caminos. Uno, solicitar a la Cámara reasignación del presupuesto, que ahí es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, y esta modificación a la ley que le corresponde a las dos cámaras. Es una responsabilidad compartida. La Cámara de Diputados actúa como Cámara de origen, nosotros como Cámara de revisión o revisora. Y Víctor, garantizo que la iniciativa será, o la minuta que nos envíe la Cámara de Diputados será reflexionada y analizada con todo cuidado. Angélica Mercado. El Senado también convocará a Parlamento abierto para revisar la iniciativa presidencial. Se debe modificar. Yo expreso una posición personal, Angélica. Yo creo que sí debe de revisarse bien una vez que actuemos como Cámara revisora. Y creo que desde antes de la Cámara de Diputados puede modificarse. Si pasa como está o como se envió, me temo que nosotros la modificaremos. Esa es una posición personal, no es de grupo. Por eso me reservo hasta que lo comente con el grupo, pero de que es indispensable actuar, no podemos mantenernos inertes o no podemos mantenernos en la total inmovilidad cuando están ocurriendo cosas del tamaño de la emergencia del COVID. Y sí creo que va a sufrir modificaciones, es mi opinión personal. Alejandro Canchola, ¿hay chance, dice Alejandro el Universal, para incluir los temas de la oposición en el posible extraordinario? Coordinadores se oponen a que esta reforma pase sin cambios y sin tocar sus temas de agenda. ¿Cuál es su postura sobre la baja del PIB que publicó el INEGI? Se está presentando si esto representa una recesión como se había anunciado. Primero, Alejandro, mañana se celebra la instalación de la permanente y la oposición podrá proponer los temas que considere pertinentes. Es parte de la negociación que se lleva a cabo siempre en los órganos colegiados. Hoy no me corresponde a mí estar ahí. No soy propietario de la permanente, solo son 17 senadores y nos corresponden 8. Los otros 9 son de la oposición. Y los 8 senadores, no estoy dentro de los 8, que son los que van a decidir, pero es parte de la discusión y los acuerdos a los que se puede llegar en la convocatoria del periodo extraordinario. Lo que le quiero decir es que no está cerrado ningún tema y que depende de la mayoría calificada que se incluya y se apruebe. Así está. Ahora bien, ¿sufrirá esta reforma? Dice, ¿pasará sin cambios? No, yo creo lo mismo que le dije a Angélica, que se van a modificar algunos de los artículos o de los postulados que plantea la reforma, la propuesta de iniciativa, y no creo que pase tal y como se envió del Ejecutivo. Y sobre la baja del PIB, no, yo creo que era pues previsible. Realmente esta información del PIB
de la baja del PIB incluso fue menos pronunciada de lo que algunos analistas económicos, incluyendo en el Senado, se habían pronosticado. No fue tan pronunciada, pero no debemos cantar victoria, porque los meses de mayor dificultad social y económica, así como sanitaria, están en este momento. Fue abril, mayo y todavía no se contabilizan, y probablemente julio hasta agosto. Entonces, todavía habrá problema de profundización de la caída del PIB, lamentablemente. No solo en México, en el mundo, pero México no escapa a esa proyección y a ese deterioro y dificultad económica, Alejandro. Yadira Rodríguez, de La Octava: ¿cómo beneficiará a los trabajadores mexicanos la entrada en vigor del TEMEC el 1 de julio? Y la entrada en vigor de este nuevo tratado ayudará a recuperar empleos que se están perdiendo con la pandemia. Sí, yo creo que a los tres países beneficia la entrada en vigor del TEMEC. Se ha anunciado por los tres países que el 1 de julio comenzará la entrada en vigor del TEMEC, y por supuesto que ayudará a recuperar empleos. Lamentable, en Estados Unidos llegó ya a 30 millones los desempleados. México se anunció en un primer momento 370,000 desempleados. Me temo que esta cifra ha crecido en México, pero es impresionante el desempleo en el mundo provocado por el COVID-19. Con la entrada en vigencia del TEMEC ayudará a recuperar empleos. No tengo ninguna duda, y por eso nos urge a todos los mexicanos, llegue el 1 de julio y empiece la vigencia del TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá. Lucía Calderón, de Notimex: la reforma a la ley del presupuesto es de carácter transitorio. Si es así, ¿cuánto tiempo estará vigente? No, Lucía, no es lo mismo un decreto que una ley. Una ley, por definición constitucional, tiene características que la hacen singular. Sus aplicaciones, o su aplicación es general, es abstracta, o sea, impersonal, y es obligatoria. No tiene temporalidad, al contrario, es permanente. Un decreto sí, un decreto tiene una vigencia. La ley no. General, abstracta, impersonal y permanente, intemporal. Entonces, esta ley, si se modifica, la reforma se mantiene hasta en tanto no vuelva a modificarse. Si se aprueba y siguen todos los procedimientos jurídico-legislativos, es vigente y obligatoria para todos, hasta que se vuelva a modificar, en el caso de que se quiera modificar. Lucía. Mariana León, de Grupo Expansión: comienza a haber un llamado de los legisladores de oposición a no aprobar un periodo extraordinario. ¿Confía en que se pueda lograr para aprobar la iniciativa de la Ley Federal de Presupuesto? Mire, Mariana, intento no generar expectativas falsas, y se requiere, recuérdelo bien, de acuerdo con la Constitución, la ley y el reglamento del Congreso, se requiere mayoría calificada de los componentes de la permanente, es decir, 2/3 partes. Por sí sola, Morena no tiene. Es más, ni con los aliados alcanzaría la mayoría. Se requiere voto de lo que conforma el bloque opositor. Si el bloque opositor se mantiene en contra de que se convoque extraordinario, me temo que no lograremos el periodo extraordinario. Hoy fueron tajantes, no están de acuerdo con la ley como está planteada, la modificación que se propone, y no están de acuerdo en algunos casos del periodo extraordinario. Así es de que es respetable su posición, pero yo no garantizaría
el que ya tengamos periodo extraordinario a la puerta. Requiere mucho de acuerdo y negociación que seguramente ya en este momento los grupos están platicando con la presidenta de la Cámara. Yo intentaré también ayudar, pero, repito, no está garantizado la convocatoria al periodo extraordinario porque se requieren las 2/3 partes. Arturo García Caudillo, de Notisistema, ¿cree que el relevo de Horacio Duarte en aduanas en lugar de Ricardo Agüeda alcanzará para acabar con la corrupción en las aduanas? ¿Considera que sería mejor dejarla en manos de la Armada? Mira, Arturo, yo sí creo que es un buen movimiento. Creo que Horacio Duarte es un buen abogado y creo que Horacio Duarte ha demostrado a través de las décadas de su existencia ser un hombre honesto, ser un hombre incorruptible y sobre todo es un hombre muy cercano al presidente de la República que no le permitirá a él y a su conciencia actuar indebidamente en un puesto tan importante, ni tampoco le permitirá a su conciencia traicionar los postulados que sostiene el presidente de la República y que muchos hemos sostenido en más de 20 años. Entonces, Horacio Duarte es una garantía para combatir la corrupción al interior y para darle un gran alivio a la República. Sobre la Armada o la Marina o la Defensa, o sea, militares, pueden auxiliar al director general de aduanas en puertos, en aduanas, garitas o aduanas en los estados. Puedes él hacerse apoyar de la Armada o de la Marina sin que tenga que estar en el mando superior o un militar o un marino, y creo que ya en este caso es una discusión estéril porque el presidente ya resolvió que fuera el propio Horacio Duarte. Incluso temas que puede tratar la permanente mañana es este nombramiento que le corresponde cuando hay receso, la ratificación de este alto cargo a la comisión permanente. Entonces puede incluso mañana obviarse trámites y ratificar y tomarle protesta a Horacio Duarte el día de mañana. Claudia Flores, de Noticieros Televisa. El diputado Porfirio Muñoz Ledo y otros insisten en que es una reforma violatoria del equilibrio de poderes y por lo tanto de la Constitución. ¿Qué responde usted a estas críticas? ¿No cree que si suprimen facultades de la Cámara de Diputados no hay otra salida para reorientar el presupuesto? Si nos puede abundar en su llamado a la cena de ayer. Sí, yo lo que le puedo decir, Claudia, es que el diputado Porfirio Muñoz Ledo es un político de excepción. Su voz siempre es muy escuchada y su historia valorada. Yo nunca me voy a pelear con la historia. Creo que le asiste la razón en alguna de sus críticas y creo firmemente que no pasará la iniciativa tal y como fue enviada. Es lo que creo. Y creo que mejor conviene buscar al interior de la mayoría de qué forma resolvemos, enmendamos, corregimos la iniciativa y mantenemos a salvo el equilibrio de los poderes y la autonomía del Poder Legislativo frente al Ejecutivo. Eso es lo que creo. Sí hay otras salidas, desde mi punto de vista, para reorientar el presupuesto. La aprobación del presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Todas las leyes o la Constitución requiere de un ejercicio bicameral. En el caso del presupuesto no. En el caso del presupuesto solo se requiere la aprobación de la Cámara de Diputados. Pudo haberse enviado una solicitud de modificación del presupuesto que le corresponde
a la Cámara de Diputados. Y también es un ejercicio para reasignar ese año, o sea, 2020, el presupuesto sin que afecte la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Dice, si nos puede abundar en su llamado a la serenidad de ayer. Me preocupa que en esta época de crisis, de pandemia, de desencuentro, de polarización política, de rebelión del capital, haya estas voces de secesionistas, de separatistas, para romper el pacto federal. No es afortunado. Y tampoco se debe de aprovechar la diferencia política sobre el tratamiento de esta pandemia para anunciar anticipadamente separaciones. No es viable, Claudia. Primero porque el que decide eso es el Congreso. Si un Estado se agrega o se desagrega, tiene que autorizarlo el Senado y el Congreso, porque representamos el pacto federal. Y no es viable porque no tienen ellos mayoría. Y no es viable porque es todo un procedimiento constitucional. Como bandera política, como discurso político, se puede pronunciar, pero en la realidad no es objetivo asumir una posición de ese nivel y de esa magnitud. Sí se puede revisar el pacto fiscal, sí se puede revisar los convenios de descentralización de salud, sí se pueden revisar la ley de coordinación fiscal, la coordinación, todo eso se puede. Pero romper el pacto federal, separar un estado de la república o ese estado solicitar ser adherido a otra república del norte o de otro lugar, no es posible, no es tan fácil. Sí es posible, pero sería un despropósito para mí, que soy partidario del federalismo, que fui gobernador de una entidad federativa. Es un despropósito enorme que no creo que en la población tuviese eco, aunque haya voces aisladas de que sueñan con ser un Estado asociado de la Unión Americana. Desde hace años, no es nuevo, años, y las experiencias de la historia son desafortunadas en ese sentido en el mundo, Claudia. Por eso no lo creo y espero que no se dé. Verónica Méndez de W Radio, ¿qué opina de que están amenazando a los funcionarios de que si no renuncia a su aguinaldo, el 20% de su sueldo para apoyar la crisis económica de la pandemia, los despiden? Yo no tengo datos de que así esté sucediendo. Verónica dice que lo denunció el mismo Muñoz Ledo. Le creo a Muñoz Ledo, él tiene que aportar los datos. Yo no tengo ningún dato y ya lo señalé yo, es un derecho irrenunciable. Tiene que ser su aportación voluntaria y nadie puede obligarlos a lo contrario. Lo he dicho ya hasta el cansancio en muchas entrevistas este tema. Misael Zavala, El Heraldo de México, ¿cabría la posibilidad de que la propuesta del presidente Andrés Manuel se aplique al presupuesto en años en los que no hay emergencia sanitaria? No, de aprobarse la iniciativa enviada por el presidente, solo opera cuando haya una emergencia, catástrofe sanitaria o de tipo natural, terremotos, tsunamis, o este tipo de pandemias. Solo ahí se aplica, no de maneras ordinarias, no se modifica en ese sentido la ley en el caso de que se apruebe. Los candados que tendría que aplicar pues, es precisamente una temporalidad y un estado de emergencia que se califique en la ley qué es la emergencia y cuándo procede, y que no está en la iniciativa, por cierto. Alejandro Páez Morales, ¿ve riesgos de que se rompa el pacto fiscal al aprobar esta ley sobre presupuesto? No veo forma de que se rompa el pacto fiscal. Ya lo expliqué cuando me preguntó Claudia sobre el tema del pacto federal
y me dice, hay mucha polarización y ya vemos que el PAN pide a gobernadores, partido social civil, unirse para evitar una presidencia autoritaria. Es su papel. Yo no tengo ninguna actitud de descalificación contra el PAN. Pues es un partido político de oposición. Ellos luchan por retornar al gobierno y porque este gobierno sea destronado o sea ganado en las urnas, y ellos están haciendo su trabajo político partidista. A mí me gustaría que no fuera en esta pandemia, aunque me parece natural. Me gustaría que se dejara un momento de no emergencia, donde no opere ese tipo de emergencia, y me gustaría que todos estuviéramos unidos para acompañar al presidente en sus decisiones económicas. No es así y tampoco se les puede exigir nada. Es un asunto de ellos. Ellos tendrán que valorar qué deben de hacer, y el PAN está en su estrategia, que repito, es respetable. Ellos sabrán lo que deban de hacer y medir las consecuencias de sus acciones. Luciana Rita Cerón, ¿me puede dar su postura sobre el tema de las Afores? No es un capricho, una cortina de humo estar presentando este tipo de iniciativas. Mire, Luciana, en el Senado se presentaron este periodo miles de iniciativas, unas que no tiene usted idea de lo difícil de llevarlas a cabo. Hay de todo tipo. De las miles de iniciativas solo se aprueban unas cuantas, la que se logra el consenso. Es decir, que 900 de 1970 se van al archivo, porque son ideas de los legisladores y así justifican su trabajo. No va a poderse evitar que se presenten, porque es una facultad, la más importante, de legisladores y legisladoras federales y estatales. Entonces, por año se presentan miles, incluso muchas se repiten, muchas se reciclan, muchas se vuelven a presentar de periodos anteriores. Y eso justifica el trabajo de los legisladores en sus informes, es decir, he presentado 20, 50, 100 iniciativas, pero difícilmente dicen cuántas se aprobaron. Por eso es normal, se van a seguir presentando iniciativas, algunas inverosímiles, otras más prácticas, otras difíciles, pero esa es la facultad del legislador, que yo no me atrevo a calificar de negativas. Es su trabajo. Y ahí concluyo. Yo estaré atento de la sesión de mañana. Mañana es clave, periodo extraordinario. La mayoría legislativa, les quiero decir, hemos decidido acompañar al presidente. Creo que de los presidentes que están evaluados de mejor forma en el mundo es México. Tampoco hacemos las campanas al vuelo, no es eso, sino que las estadísticas y los números lo muestran. Nosotros en Morena y los aliados, PT, PES y el Verde, hemos decidido acompañarlo, porque creemos que es un momento tan frágil y tan delicado que cerrar filas con él es lo más correcto, lo más conveniente para el país. La unidad. Es más fácil siempre con unidad enfrentar los desafíos que con división. Así, con la división hemos perdido la mitad de nuestro territorio. Perdimos guerras, intervenciones, perdimos muchas cosas por la división. No es el momento de dividirnos, es el momento de unirnos y hacer un frente común de confianza al presidente de la República. Eso es lo que cree la mayoría legislativa y algunos también en la oposición, pero ellos están en su estrategia, repito, y es válida.
Por esa razón estamos valorando de buena fe este acuerdo nacional. Sin embargo, será la mayoría de Morena los que decidan, porque aquí todas las decisiones las tomamos por mayoría, ninguna imposición, ninguna. Y esa es la razón por la que nos pronunciamos. Y estoy a sus órdenes, yo estoy pendiente de ustedes. Son días difíciles, cuídense. Según las estadísticas oficiales, esta es la semana más difícil, los primeros 10 días de mayo. Cuiden a su familia, a sus seres queridos, a los que somos vulnerables. Cuídense todos. Y repito, tanto Abelardo como Paris están atentos. Si quieren alguna otra conferencia, mañana, pasado, más cuestión que me digan, nos ponemos de acuerdo. Estoy confinado, no detenido, ni retenido, ni tampoco sin expresiones, solo confinado, por fortuna. Y trato de ser responsable, aunque también tengo a veces que salir y reunirme con las medidas de precaución sanitaria correspondientes. Pero trato de obedecer todas las recomendaciones del Consejo de Salubridad General. Nos vemos.